Bienvenidos a Mentes Oscuras, un espacio donde exploramos las historias más perturbadoras de la mente humana. Hoy hablaremos de Edmund Emil Kemper. En las crónicas criminales de Estados Unidos, pocos nombres resuenan con tanta frialdad como el de Edmund Emil Kemper III. Nacido en Burbank, California, en 1948, se ganó el apodo de el asesino de las colegialas por los crímenes que marcaron la década de los 70. Sin embargo, la historia de Kemper no comienza con sus homicidios más conocidos, sino mucho antes. En una infancia marcada por la violencia, el resentimiento y una relación enfermiza con su madre, desde pequeño mostró señales inquietantes. Torturaba animales, desmembraba muñecas y fantaseaba con la idea de que la muerte era el único puente posible hacia el afecto o la atracción. Su madre, autoritaria y emocionalmente inestable, lo relegaba al sótano por miedo a que pudiera hacer daño a sus hermanas, alimentando en él un sentimiento de abandono y rabia. Ese cóctel de frustraciones y obsesiones desembocó en su primer crimen a los 15 años, el asesinato de sus propios abuelos. Tras aquel doble homicidio, fue internado en el Hospital Estatal de Atascadero, donde, lejos de rehabilitarse, perfeccionó sus habilidades manipuladoras y aprendió a engañar a los expertos que lo trataban. Liberado poco tiempo después, volvió a vivir con su madre en Santa Cruz, preparado para escribir las páginas más oscuras de su historia. La aparente libertad de Edmund Kemper tras salir de Atascadero no significaba un nuevo comienzo, sino una segunda oportunidad para alimentar los demonios que llevaba dentro. Su inteligencia y capacidad para manipular a los especialistas lo habían hecho parecer rehabilitado, pero en su interior la violencia seguía creciendo. En Santa Cruz, la convivencia con su madre volvió a encender los resentimientos del pasado. Clarnell Stage no solo lo menospreciaba constantemente, sino que reforzaba en él la sensación de rechazo y humillación. Era un ambiente cargado de tensiones, perfecto para incubar el odio que más tarde se desataría en una serie de crímenes que aterrorizarían California. Durante los primeros años de los 70, Kemper comenzó a planear con frialdad sus futuros asesinatos. Su apariencia imponente, medía más de 2 metros y tenía una complexión robusta. Lo hacía intimidante, pero también le permitió pasar inadvertido como una figura paternal o de confianza. Muchas de sus víctimas fueron jóvenes universitarias a las que recogía mientras hacían autostop, un hábito común en aquella época. El Coed Killer había encontrado su patrón: secuestrar, asesinar y posteriormente ultrajar a las jóvenes. Sus crímenes no solo reflejaban un deseo sexual desviado, sino también un impulso de poder y control que lo conectaba, una y otra vez, con la figura de su madre. Cada víctima era, en cierto modo, una representación de Clarnell, pero la verdadera magnitud de su monstruosidad no se revelaría hasta 1973, cuando finalmente se enfrentó al origen de su odio: su madre. Ese acto marcaría el final de su ola de crímenes, pero también sellaría su lugar en la historia criminal como uno de los asesinos en serie más perturbadores de todos los tiempos. En la madrugada de 1972, Edmund Kemper comenzó su rastro de sangre. Su primera víctima fue Mary Ann Pese, una joven de 18 años que hacía autostop junto a su amiga Anita Luchesa. Kemper la recogió. La policía, en aquel entonces, no lograba establecer un patrón claro. El autostop era una práctica común y peligrosa, y los crímenes parecían surgir sin conexión visible. Mientras tanto, Kemper jugaba a ser el ciudadano modelo. Frecuentaba bares de policías, conversaba con agentes sobre la investigación y hasta fue descrito como un buen amigo por varios de ellos. Nadie sospechaba que el hombre gigante de voz calmada era el monstruo al que buscaban. Pero Edmund sabía que todo aquello lo conducía a un destino inevitable. Cada crimen lo acercaba más al verdadero objetivo de su odio: su
su madre, la mujer que en su mente había sembrado la semilla de su oscuridad. Tras el crimen de Mary Ann Peche y Anita Luchesa, Edmund Kemper descubrió que el crimen no solo le proporcionaba un sentido de poder, sino también una manera de liberar la furia que llevaba dentro. Esa necesidad lo empujó a repetir el mismo patrón con nuevas víctimas. El 14 de septiembre de 1972, Aiko Koo, una joven bailarina de 15 años, aceptó subir al coche de Kemper mientras hacía autostop para ir a su clase. Fue secuestrada y posteriormente se encontró sin vida. Nadie sospechó del gigantesco hombre que conducía tranquilamente por las calles de Santa Cruz con el cuerpo escondido en su vehículo. En enero de 1973, la violencia se intensificó. Kemper recogió a 2 estudiantes de la Universidad Estatal de Fresno, Cindy Scholl y Rosalind Thorpe, a quienes mató con la misma frialdad. Con cada crimen, perfeccionaba su habilidad para deshacerse de los cuerpos y manipular la situación a su favor. A menudo transportaba los cadáveres en su coche sin que nadie se diera cuenta, llegando incluso a cenar con su madre mientras los restos permanecían ocultos cerca de la casa. Su obsesión con Clarnell, sin embargo, crecía en paralelo a la lista de víctimas. Los desprecios de su madre eran constantes. Lo humillaba, lo llamaba fracasado y lo hacía sentir como un hombre incapaz de relacionarse con mujeres. Cada insulto era un recordatorio de la rabia que lo acompañaba desde niño. Para Kemper, asesinar a las jóvenes universitarias era una especie de ensayo para el acto final que llevaba años gestando. Ese desenlace llegó en abril de 1973. Una noche, después de soportar otro de los reproches de Clarnell, Kemper entró en la habitación de su madre mientras dormía y la mató brutalmente con un martillo. No satisfecho, la decapitó y profanó su cuerpo, descargando en ella toda la violencia reprimida a lo largo de los años. El odio se transformó en un acto macabro que en la mente de Kemper cerraba el círculo. Pocas horas después, también asesinó a una amiga de su madre que había pasado la noche en la casa. Tras ello, huyó en coche sin un plan claro, conduciendo cientos de kilómetros hasta llegar a Colorado. Allí, como si finalmente hubiera alcanzado el clímax de su locura, tomó una decisión inesperada. Llamó a la policía para confesarse. Cuando los agentes lo escucharon por teléfono, al principio no le creyeron. Conocían a Kemper como Big Ed, el tipo simpático que charlaba con ellos en el bar. Pero su confesión era demasiado detallada para ser una broma. Pocas horas después, el arresto de Edmund Kemper en 1973 dejó atónitos a los investigadores. No se trataba de un criminal cualquiera. Durante los interrogatorios narraba cada detalle con calma, sin titubear y casi con orgullo. Describía los asesinatos con un lenguaje tan frío y preciso que los detectives entendieron que estaban frente a un hombre cuya monstruosidad no necesitaba gritos ni arrebatos. Su violencia residía en la lógica implacable con la que planeaba y ejecutaba sus crímenes. El juicio comenzó en octubre de 1973. Kemper fue acusado de 8 asesinatos. Las 6 jóvenes estudiantes, su madre y la amiga de esta, aunque él mismo confesó más de lo que la fiscalía podía probar. Su defensa intentó alegar demencia, asegurando que su odio hacia la madre y sus delirios lo habían llevado a perder el control. Sin embargo, los psiquiatras que lo evaluaron coincidieron en algo aterrador. Edmund Kemper era plenamente consciente de sus actos. Sabía distinguir entre el bien y el mal, y había planeado meticulosamente cada paso. En noviembre de ese mismo año, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos. Cuando el juez le ofreció la posibilidad de pena de muerte o cadena perpetua, Kemper, con su peculiar ironía, respondió:
La pena de muerte está suspendida en este estado, así que supongo que me quedo con la prisión. Fue condenado a 8 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Ya en prisión, Kemper se convirtió en un recluso atípico. Debido a su inteligencia y a su comportamiento ejemplar, fue designado como ayudante en la biblioteca de la cárcel. Durante años colaboró grabando audiolibros para personas ciegas, acumulando miles de horas de lectura. Este detalle paradójico hizo que muchos lo describieran como un monstruo educado, capaz de mostrar amabilidad mientras cargaba con una historia de violencia inimaginable. A lo largo de las décadas, Edmund Kemper ha sido entrevistado en múltiples ocasiones por criminólogos, psiquiatras y periodistas. Sus declaraciones, siempre tranquilas y analíticas, lo convirtieron en una fuente clave para el estudio del perfil criminal de asesinos en serie. Su caso fue tan influyente que incluso el FBI utilizó sus entrevistas como material de referencia en el desarrollo de la Unidad de Ciencias del Comportamiento, base de lo que hoy se conoce como profiling. Hoy, a sus más de 70 años, Kemper sigue recluido en la prisión estatal de California en Vacaville. Nunca mostró un verdadero arrepentimiento. Más bien, parece asumir sus crímenes como la consecuencia inevitable de la vida que le tocó vivir. Su figura continúa despertando fascinación y horror. Un hombre con apariencia de gigante amable, pero con una mente capaz de crear uno de los capítulos más oscuros de la criminología moderna. El caso de Edmund Kemper trasciende más allá del simple recuento de crímenes. Su historia es un ejemplo perturbador de cómo la violencia, el resentimiento y la falta de vínculos afectivos pueden incubar una mente obsesionada con el poder y la destrucción. A diferencia de otros asesinos en serie, Kemper no fue un hombre dominado por la impulsividad, sino alguien metódico, consciente y sorprendentemente lúcido sobre sus propios actos. Su disposición a hablar sin tapujos con criminólogos y agentes del FBI lo convirtió en una pieza clave para el desarrollo del profiling, el análisis psicológico de asesinos en serie. Paradójicamente, aquel monstruo terminó ayudando a comprender mejor a los de su misma especie. Edmund Kemper nos recuerda que el mal no siempre se esconde en rostros oscuros o gestos violentos. A veces, adopta la forma de un vecino cordial, un hombre educado o incluso un amigo de confianza. Ese contraste entre apariencia y realidad es lo que hace de su figura una de las más inquietantes en la criminología moderna. En última instancia, la vida de Kemper no es solo la historia de un asesino, sino también una advertencia. El monstruo no siempre nace en la oscuridad. Muchas veces se gesta en los lugares más cotidianos, alimentado por el abandono, el odio y la indiferencia. Si te gustan este tipo de historias reales, donde la mente humana se convierte en el escenario más aterrador, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Nos vemos en la próxima entrega. Gracias por ver Mentes Oscuras.